Ok. Muy bien, entonces hoy vamos a dedicar esta aula dinámica a hablar de qué es esto de las funciones, las estructuras, por qué ha ido cambiando el nombre. Ahora se le llama más funciones del carácter, no tanto estructuras. Es como si la visión diagnóstica estuviese cambiando hacia un sentido mucho más humanizado, mucho más cercano y al mismo tiempo con la posibilidad de trabajar más allá de la patología. Entonces esto es muy importante porque en cuanto a profesionales, en cuanto a teóricos, clínicos, prácticos, en cuanto a terapeutas, psicoterapeutas, personas que buscamos el trabajo personal y lo ofrecemos también como posibilidad, es muy importante saber de diagnóstico para tenerlo aquí como pre-saberes, pero no para tenerlos delante de nosotros y colocar un rótulo a la persona y entonces a partir de esa patología hacer un protocolo. Ya se ha hecho eso, ya forma parte de una época diferente de la psicoterapia, en que para organizar de alguna forma el setting, para sentir que se ayuda, y fue muy necesario hacerlo, se crea un modelo cartesiano en el cual hay una queja, se le aplica este procedimiento. Hay una dificultad, se le ve y se le coloca en un lugar y ahí trabajamos. Tiene un disturbio de la personalidad, se le medica de esta forma. Tiene un dolor en tal sitio, se le da un antiinflamatorio. Una cosa que tiene su razón de ser parcial, pero que nuestra visión, al ser más holística, más integradora, necesita saber que todos esos mecanismos de observación existen, manejarlos, conocerlos, estudiarlos y que después sirvan como un presaber, pero que lo que domine la sesión, lo que domine el proceso terapéutico, porque esta área es una área más integrativa, más biointegrativa, pero que trabaja con proceso, no con la patología. Y por tanto, para el terapeuta tener esta visión y esta perspectiva que es mucho más consistente y que mira al todo y no solo a la parte, es necesario que sepamos todas estas cosas y que sepamos también de enneagrama y de DSM-5 y de formas diferentes de diagnóstico y de diagnóstico y de lectura corporal, porque nos da una visión mucho más ampliada. Estos son los temas que también, una parte que voy a hablar hoy, simplificada y que después se desarrolla mucho más, son temas que se dan durante la formación para formarte como psicoterapeutas somáticos. Esto es, para formarte y ser posible tener tu cartera profesional de psicoterapeuta internacional y poder aplicar tus conocimientos para, sea si ya eres terapeuta, ampliarlos en tu clínica, sea si quieres ser psicoterapeuta, formarte como tal para poder hacer algo bueno, pues con cabeza, tronco y miembros. Por tanto, esto forma parte del programa de formación de la escuela. Ok, entonces, lo que primero me gustaría hablar con vosotros, antes de hablar de estos nombres que se tienen, con los que manejamos, si el esquizoide, si el oral, si el histérico, si el fálico, esos nombres que en realidad no sé si son bonitos o feos, son nombres, son palabras. Hay una idea que dice que el trabajo de los sabios es colocar nombres estúpidos a cosas llenas de sentido. Por lo tanto, no sé si los nombres son estúpidos o no son estúpidos, o si es mejor llamarse un número 2 sexual, 7 conservador, no sé qué es peor si ser un número o ser un nombre, o ser un disturbio de la personalidad o tener un trastorno, un TEPT. Bueno, si no le damos demasiado valor al nombre y le damos más valor a que es una forma de intentar comunicar algo que nos puede ser un hilo suelto para ayudar a la persona, a lo mejor dejo de relacionarme con la cosa y mi visión también se expande. A mí me ayuda eso a no encerrarme en si llamas así, asado, que es una cosa que también no ha hecho muy bien en nuestra cultura, el quedarte demasiado en el nombre, ¿no? Pero primero, y continuando con esto de hacer una visión mucho más ampliada y profunda y de humanización, importante entender qué es una función del carácter, qué es un diagnóstico, qué es una estructura. ¿Por qué se inventaron estas formas de mirar al ser humano? Y estas concretamente, que también envuelven la lectura corporal, le incluyen el cuerpo. Nosotros somos psicoterapeutas corporales no porque trabajamos con el cuerpo, sino porque trabajamos también con el cuerpo. Se incluye todo. Estas estructuras y estas formas de ver se elaboran en la observación de que de hecho el ser humano tiene un desarrollo. Y tiene un desarrollo y necesita ser nutrido, acogido, alimentado, sostenido para poder tener una relación con la vida, con el placer,
con la sensación de tener un sentido de vida suficiente para continuar. Y lo que ocurre es que en diferentes medidas, desde que estamos en el útero materno e incluso desde antes, como somos pensados, imaginados o no imaginados si somos un susto, hijos de un preservativo roto, hijos de una relación no consentida, un bebé no deseado, no planeado, hay tantas posibilidades. Incluso desde antes, ese ser que incluso todavía no tiene cuerpo, ese ser pensado en el limbo, va a llegar a un útero, a un cuerpo, a una familia, a un sistema que ya tiene muchas cosas, muchas memorias, mucha energía, mucha información. Todo campo es un campo informacional. Y las estructuras de carácter surgen, los diagnósticos, cuando incluyen también la parte embriológica, como le ocurrió a Gerda Boyce en la biodinámica, como en la biosíntesis, como en Reich, que ya incluyen mucho más toda la parte antes del parto. Lo que ocurre es que observan que el ser humano es afectado por fuerzas visibles e invisibles y fuerzas que están fuera también de su cuerpo, la madre, el padre, quien esté alrededor, campos que están alrededor, que afectan su desarrollo. ¿Y cómo afectan? Creando a veces campos que pueden ser violentos, difíciles o que crean una desadecuación o estrés en el momento en que está habiendo ese desarrollo. Y eso significa que si yo soy una célula muy pequeñita, aunque soy todavía muy pequeñito, necesito un campo adecuado para desarrollarme suficientemente bien. Y no quiere decir que no me desarrolle para sobrevivir, pero el bien y cómo va a determinarlo el campo, el ambiente, la bioquímica, la energía, cómo soy pensado. Todo eso, todas esas dimensiones están afectando a ese ser que todavía no tiene cuerpo. Eso quiere decir que podemos tener una mamá, un papá, un grupo, un setting que puede tener estrés. Está viviendo una pandemia, está viviendo un susto, la han despedido uno de la pareja está sola, se están divorciando, separando, yo qué sé, tantas posibilidades. Son situaciones de estrés que van a afectar a ese ser que se está formando o que está siendo pensado. Y para sobrevivir, que es diferente vivir de sobrevivir, para sobrevivir, que es la escala en jerarquía la primera, ese ser, cuando recibe esa energía de estrés, recibe energética y bioquímicamente, porque si la mamá está con cortisol elevado, con mucha dopamina, lo va a recibir. Y entonces ese ser todavía a veces microscópico necesita dar una respuesta. Las estructuras de carácter son la respuesta posible cuando el estrés aparece y una respuesta que se da cuando aparece, y habitualmente cuando aparece el estrés, el ambiente que hay se mantiene durante mucho tiempo. Si hay un estrés de un divorcio, de una pérdida de trabajo, de un estrés pandémico, no es un día a las 5 de la tarde. Son muchos días, muchas semanas, muchos meses que tienen este efecto y que hacen con que la respuesta al estrés sea repetitiva. Y eso crea un patrón. Y ese patrón hace con que ese ser, aunque sea microscópico, quizás reduja un poco del estrés que le llega de fuera. Y si resulta, lo va a adoptar como una posibilidad y entonces lo va a padronizar. Las estructuras de carácter y las funciones son respuestas en algún momento del desarrollo más consistentes a lo que me está pasando. Y si llegan temprano y se inscriben como posibilidades, decimos que son funciones que me ayudan a sobrevivir y en una época más anterior se queda como estructura. Son arcaicas, son antiguas y en ese momento en realidad me ayudaron a sobrevivir. Por eso hoy se sabe que no es bueno quebrar las estructuras del carácter. Pueden no servirme hoy o pueden dificultarme hoy la vida. Quedarme demasiado en la cabeza, como vamos a ver, a lo mejor hoy no me ayuda porque necesito ir para el mundo. Pero en alguna altura muy precoz en el útero materno, en que a lo mejor había un ambiente muy tóxico, muy difícil, en que a mi madre a lo mejor estaba muy angustiada, con mucha pelea, con dificultades, para que no fuese al bebé y de alguna forma le agrediese de forma mortal, el bebé va a tener que dar una respuesta y una posibilidad es a lo mejor la posibilidad que dio, la respuesta que dio a ese estrés es llevar todo a la cabeza porque todavía no hay funciones vitales ahí muy peligrosas. Está transformando todavía su tubo neural, su corazón. Es necesario que esa parte se quede más tranquila y entonces la carga negativa, el estrés, las hormonas van a un lugar que a lo mejor no es tan posiblemente mortal. Eso es una respuesta. Ir para la cabeza, ¿no?
como forma de reducir el estrés. La primera cosa que me gustaría colocar en la caldera, vamos a llamar así, caldera alquímica, de esta nuestra conversación o nuestro diálogo, es que las estructuras, las funciones del carácter, aquello que me construye para dar respuesta, me construye dando respuestas de una forma que ya es muy precoz y que en realidad tienen que ver mucho con respuestas que tuve que dar y que después repetí muy precozmente para encontrar una forma de relajarme un poco, de que mi sistema nervioso, mi cuerpo, no se sintiese tan en peligro. Y como me ayudó en aquella época, lo padronizo y después por eso es tan difícil cambiar, transformar. Es difícil, pero no es imposible. ¿Ok? Por lo tanto, estructuras de carácter y funciones del carácter son respuestas muy primarias a un estrés que viene del medio, a un estrés que toca a ese ser que se está formando y que para sobrevivir primero, para adaptarse, necesita dar una respuesta. Y con esa información que le llega de fuera, su cuerpo muy inteligentemente, va a llevar esa energía difícil a la cabeza, a la barriga, a la musculatura. Con eso va a empezar a crear padrones de contacto cuando llega cierto estrés. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de posibles respuestas, de posibilidades de estructuras, posibilidades de carácter, perfiles que se elaboran y que se han encontrado una serie de ellos muy interesantes dependiendo de cuándo llega esa respuesta, que obviamente no quiero que llevéis esto matemáticamente, porque no es solo el ambiente y la estructura de defensa que tengo que dar esa respuesta al estrés, por lo que me ocurre, por el campo que me acoge, por esa mamá, ese papá, o esas dos mamás o esos dos papás, lo que sea la pareja o el setting familiar. No es solo el campo informacional, hay una estructura genética, epigenética, transgeneracional, de alma, llamarle como lo queráis, que también está ahí en el campo. O sea, si no seríamos ambientalistas y yo estaría aquí diciendo que todo tiene que ver con la mamá y con el papá o con las mamás o con los papás. No es verdad. Eso nos transformaría en comportamentalistas, que no es lo que nosotros somos, sino que vamos a hablar de una parte que tiene una influencia grande y que se va a juntar con todo lo que trae el campo del propio ser. Y el campo del ser trae muchísima información también. Esto es muy buena noticia porque también le retira ese látigo de que todo viene del papá y todo viene de la mamá, que ya yo estoy un poco medio que harta de que todo ocurre con la mamá y todo ocurre con el papá. Por lo tanto, sí, pero hay otras muchas cosas. Así vamos a abrir el campo también en la perspectiva a la hora de mirar. Si no, cada vez que tengamos a alguien que se mete para adentro, decimos, claro, es que tuvo un padre que le maltrató o tuvo una madre que le maltrató. Y eso no es que le quitemos la responsabilidad al padre o la madre o le demos demasiada. Es que eso hace con que nosotros propios secuestremos con el diagnóstico a la persona. Si yo cuánticamente miro a la persona y la miro como, wow, no tiene solución, yo creo un campo en el cual no hablo la perspectiva de otra posibilidad. Por lo tanto, la propia mirada del terapeuta es una mirada que necesita ser una perspectiva mucho más ampliada, en que sabe que una parte del campo informacional que afectó la estructura, una parte importante, viene de esto que vamos a hablar hoy. Pero en los presaberes tienen que estar también que hay muchas cosas que no sabemos y que están en el campo y que hay que dejar la mirada terapéutica diciendo, oh, tantos puede haber más patología como puede haber muchos recursos y también están disponibles. La mirada del terapeuta que abre también las posibilidades. No se puede separar el objeto del observador. Si el observador mira en túnel, tendrá delante muy posiblemente un comportamiento en túnel. Si la mirada es mucho más ampliada, tendremos una posibilidad más ampliada. ¿Estamos de acuerdo? Good. Ok, entonces vamos a navegar por una parte de la formación de esas estructuras y vamos a empezar de alguna forma desde lo más antiguo, desde lo más uterino hasta lo más, si estuviese aquí Freud diría lo más genital, cuando el bebé ya tiene un poco más la estructura, el niño, de memoria y de ego, ya tiene un poco más de relación con el mundo, ya le han pasado un montón de cosas. Entonces, la primera estructura que podemos nombrar y que tiene el nombre del esquizoide,
Para algunos les es más fácil entender porque puede estar bastante relacionado con el 5 del eneagrama. El esquizoide, la palabra esquizoide viene de esquizofrénico, pero nosotros no estamos hablando aquí de disturbios psiquiátricos, estamos hablando de disturbios neuróticos. Con lo cual, aunque viene la palabra de la esquizofrenia, porque es la versión light de la esquizofrenia, no hay un disturbio psiquiátrico y puede tener una vida perfectamente funcional. Con angustia, como todos los neuróticos tenemos, todos vosotros sois también neuróticos, que lo sepáis, yo también me asumo, somos neuróticos no anónimos, que ahora tenemos el nombre puesto, pero somos neuróticos anónimos porque aquí no hay nadie, fíjate qué lista soy, que yo sé que sin preguntaros todos tenéis a un momento de angustia. Dije, esto es una cosa, y miedo saber tanto. Por lo tanto, todos tenemos aquí un montón de angustia, yo la primera, por lo tanto, me asumo como neurótica y asumo que vosotros, porque sois personas, sois neuróticos también. Por lo tanto, estamos hablando en el espectro neurótico, no en el espectro psicótico. Esquizoide. La palabra esquizoide viene de esa parte, neurotizada esquizoide, y tiene que ver con alguien principalmente que cuando se estresa, cuando está sintiéndose amenazado por algo, que habitualmente es la emoción, la intensidad, lo lleva todo a la cabeza. Cuando siente un impacto y el miedo y el cortisol se dispara, su tendencia es irse para adentro, cerrar el habla, cerrar el contacto y llevarlo a la mente. Podemos llamar al complicómetro. Asocia, divaga. ¿Cuándo habitualmente empezó a hacer eso? Muy posiblemente ya empezó a hacer eso en el útero materno, donde empiezan la mayor parte de las fobias también, sobre todo la claustrofobia. En el útero materno, ¿qué puede haber ocurrido? Acostumbran a ser bebés cuando no hay planeamiento demasiado planeado del parto, que a veces se planea el parto y no se deja el cuerpo seguir su parte natural. A veces es por cuestiones médicas, otras veces porque es bueno porque alguien se va de vacaciones, no es buena idea planear un parto así, pero bueno. Es muy habitual encontrar personas muy esquizoides que nacieron bastante fuera del tiempo, más de las 38 semanas, 40 semanas, 42 semanas. Es difícil ir para el mundo. La función más esquizoide es una función que hace con que la persona, para responder al estrés, sienta que se protege evitando el contacto ocular, evitando el contacto con el mundo exterior y quedándose en lo solo. Solo es mejor. No quiere decir que quiera estar solo, quiere decir que se defiende estando solo. En algún lugar el esquizoide es un pasional, por eso tiene tanta creatividad, pero el contacto es muy difícil. En el útero materno, posiblemente alrededor, había un ambiente frío o había dificultades. Fuera, por algún motivo, le llegó una información de que fuera puede ser peligroso, dentro estaba mejor. Con lo cual, la defensa es dentro, para adentro, sin contacto, es más seguro. Entonces, esto es una aplicación, por supuesto, muy light de algo que es enorme en cada una de estas estructuras, pero lo esencial es entender que el esquizoide, como respuesta a la posible agresión o estrés que la identifica como tal, aprende a llevar esa tensión a su cabeza para reducir ese contacto. Y entonces busca un lugar seguro en que no es que vaya de estrés, pero reduce la intensidad y se va al pensamiento. Y aparentemente puede estar congelado, congelada, o decir que no le pasa nada. Son personas que hablan poco, que miran mucho, que están muy atentas, aunque parezca que no lo están, lo están. Y una persona que no comunica mucho emocionalmente está lejos de ser una persona que no tenga emociones. Por dentro puede ser un volcán. Entonces, cuidado con aquellas personas que parece que no comunican, que no hablan, que no expresan emociones, que decimos, sí, es que parece que está congelado, congelada, que no tiene sangre. No lo expresa, pero tiene mucho. Y por tanto, con el esquizoide, con esta tendencia a llevarlo todo para la cabeza, es muy importante en cuanto a terapeutas que sepamos que esa intensidad está toda dentro y que sus gestos son microgestos. Para otro que es más emocional, esto sería lo normal. Para un esquizoide, simplemente a veces mover el cuello para abajo es suficiente para decir que está aterrorizado. Entonces el terapeuta necesita saber del lenguaje corporal para cuando tiene una persona muy mental, saber que sus microgestos son los gestos que para una persona muy emocional significa expresión de rabia, de alegría, de tristeza. Por eso
En cuanto a psicoterapeutas, necesitamos saber cuál es la tendencia principal de la persona como presaberes para saber que hay algo que lo coloca en alerta. Y luego habrá muchas otras cosas. Por lo tanto, yo no voy a forzar a una persona muy esquizoide a que se toque, a que me toque, a que hable de emociones, a que me cuente cómo siente en el cuerpo, porque es un lenguaje que no entiende. Es chino, mandarín. Pero sí voy a trabajar con la mente, con la asociación, con la proyección, con los sueños, con la parte artística. Ahí posiblemente encontraré muchas puertas de entrada. Y por eso el diagnóstico no me sirve para decir cuidado, no tiene emoción o es demasiado resistente en la cabeza. No, me sirve para saber qué puerta puedo usar y me sirve para saber que si es muy mental y en los primeros 15 minutos de la sesión me doy cuenta habitualmente de eso, cuando voy teniendo experiencia, entonces voy a trabajar mucho en las sensaciones, en lo verbal, en lo proyectivo, para que la persona se vaya sintiendo poco a poco cada vez más confortable y seguro en el setting y respetado. ¿Ok? Cuerpo del esquizoide o de la esquizoide. Habitualmente hay cuerpos muy significativos, hay otros que no se les ve tanto. Suelen ser cuerpos en cuello largo, ojos más expresivos que el resto, porque tienen más carga ahí, el cuello suele ser tenso, el cuerpo es más rígido. Mucho pensamiento, mucha asociación de ideas, le tenemos que explicar todo y cuando entienden mentalmente es más fácil para el cuerpo. Y te dicen en sesiones, yo necesito primero entender. Y después. Y por último, casi último, el ambiente del esquizoide o de la esquizoide que habitualmente tiene esta tendencia de estar más en la cabeza suele tener familias que hablan poco de las emociones. Son familias que pueden ser muy funcionales, pero en la agilidad y la inteligencia emocional no es lo que más se utiliza. Ellos propios pueden ser o muy angustiados o también muy esquizoides, pero sobre todo habitualmente las necesidades básicas están cubiertas, las emocionales son ausentes. Hay muchos silencios o simplemente hay evitación de ciertos temas. Muy habitual encontrar eso. Y por último, en momentos de gran estrés, el esquizoide suele hablar de los temas, todos los trazos, todas las funciones suelen tener un miedo de muerte. Todos tenemos la muerte peor, ¿no? O algunas típicas muertes. Entonces, cuando el esquizoide habla de la muerte, habla habitualmente en forma de desaparecer, aniquilación, evaporización, dejar de existir. Es una forma abstracta. La muerte se presenta como algo de cuando algo dice, no, es que parece que me sentí tan mal que pensé que iba a desaparecer, que iba a ser aniquilado. Este tipo de lenguaje es típica del esquizoide, que habla mucho de muerte, suele hablar mucho de muerte. Entonces, estamos hablando de algo que empieza el estrés a ser en un momento muy precoz y que hay una tendencia repetitiva a llevar la respuesta para bajar el estrés a la mente y la desconexión con el cuerpo y con la parte emocional. Vamos a pasar para el siguiente, ¿ok? Si pasamos al siguiente, pasaremos para otro que es el oral. En la oralidad, que estamos hablando ya cuando el bebé ha pasado la parte uterina, está en el primer año de vida aproximadamente, es más o menos, o se piensa, de los estudios que hay, que en este momento en que ya hay nacimiento, puede haber habido una buena nutrición en el embarazo, o por lo menos no elaboró la respuesta al estrés tan significativa como ahora en este periodo. Porque las experiencias son diferentes para cada uno y cuando yo necesito dar la respuesta más potente, esa es la que se queda padronizada como algo que me va a ir acompañando. Y por supuesto no es solo una, se van acoplando, pero en el trazo, la función más oral, que todos también tenemos. Aquí todos tienen también una función esquizoide y si no, no estaríais aquí después de un día entero de trabajo, una semana, oyéndome a mí a esta hora de la noche. Por lo tanto, tenéis que tener esquizoidía porque si no estaríais de otra forma. Por lo tanto, la esquizoidía que también tiene la ventaja de la mente, el recurso de la inteligencia, en la compensación nos hace falta. Entonces, en la parte oral, que ya estamos fuera, en el mundo, contactando con la parte sensorial, es totalmente diferente de la esquizoidía. Sin la esquizoidía en la mente, aquí son las emociones. Y aquí en este primer año y medio de vida, lo que el bebé contacta es con la confusión que hay entre la necesidad y el deseo.
Entonces hay una confusión entre si lo que necesita es dado o si es lo que cree que se necesita y lo necesita otra persona. El espejo ocular de quien cuida es muy importante porque a veces se le mira al bebé diciendo finalmente voy a tener a alguien que me ame. Se le mira con esa mirada de finalmente tengo algo para amar. En esa ansiedad o deseo de ser amado y que se le pase esa ansiedad al bebé es una posibilidad. El bebé no se siente seguro. Sensaciones de no seguridad, sensaciones de una nutrición que no es la adecuada, sensaciones de necesidades básicas, de comida sobre todo, de frío, de calor, confusas, o de seguridad, de no sentir que la mirada. Me acuerdo una paciente mía que decía, recuerdo muy bien que siendo muy pequeña, aunque era muy pequeña, recuerdo todavía de estar en la cuna y de mi familia mirarme con ojos de ansiedad porque yo tenía asma. Entonces recuerdo todos mirándome, yo siendo muy pequeña, con caras de asustados, como pareciendo que me decían, por favor, ponte buena porque si te mueres o te pones enferma no podemos sostener esa tristeza. Entonces yo sentí siempre que tenía que cuidar, que dar una respuesta, por ejemplo, ¿no? La mirada del terror, de la angustia por el bebé o porque hay terror en la mirada por otro motivo. De alguna forma se inscribe en el cuerpo que no hay seguridad o que la alimentación y la nutrición no es segura o que durante el desarrollo del bebé, porque puede ser precoz o puede ser tardío, puede ser ese contacto, ese estrés o ese bloqueo más tarde, de no haber dinero, de las necesidades no ser claras, de estar constantemente en la angustia de tener o no tener. Sobre todo quedaros con la cosa de la confusión entre la necesidad real y el deseo, con lo cual la elaboración de la respuesta del oral es pedir, pedir, pedir o intoxicarse, intoxicarse con lo que no necesita. La cuestión de alimentarse, la cuestión de las necesidades, la cuestión de la compulsión, de la obsesión, habitualmente nace aquí. Por eso encontraremos en las personas que tienen compulsiones, drogas, alcohol, comida, afecto, relaciones simbióticas, ludopatía, cleptomanía, todas las compulsiones afectivas o de tomar algo o de practicar algo, encontraremos cuestiones de base habitualmente muy precoces en esta época. ¿Qué ocurre con esta necesidad que no tiene fin, que puede haber muchos tipos de orales? El compulsivo, en que nunca es suficiente, en que no me da lo suficiente en las relaciones, como puede haber eso, y también haber consumo de drogas, o de alcohol, o de chocolate, o de compensación con la comida. Todos tenemos un trazo oral y ahora que estamos o vamos a estar o vamos a seguir estando en confinamiento, una de las cosas típicas es la compulsión de la comida. Como no hay novio ni novia, pues a comer, ¿no? O contacto. Es que nos faltan a todos los abrazos que son necesarios. Entonces, la oralidad es la mala gestión de la necesidad verdadera. Porque en realidad no necesitamos drogarnos, ni ser tan compulsivos, ni tener relaciones simbióticas. La oralidad es la dificultad de saber pedir, de saber nutrirse, de saber cuidarse, porque ya el registro difícil ocurrió muy precoz. O entonces de estar siempre ayudando a otras personas, que son los orales compensados, sobre todo necesidades. Mantener esto en la mente. Entonces, ¿qué ocurre? El oral, como el nombre indica oral, habla mucho. Habla mucho. Puede ser que no diga cosa con cosa, en mucha descompensación. En la clínica hablan, hablan, hablan y en los últimos 5 minutos sueltan la bomba. No, si al final me voy a divorciar. Pero han estado 55 minutos hablando de la falda, del coche, del periquito, Esto es una posibilidad, por supuesto. Para decir que hay muchas vueltas que los políticos saben hacer eso, ¿no? Muy bien. Son horarios compensados. Iba a decir compensados, pero no los puedo ver compensados. Descompensados todo el tiempo, pero que parecen compensados y puestos, ¿no? Ahora esto está siendo grabado y van a decir que no me gustan los políticos. Es que realmente no me gustan, pero no puedo. Muy difícil. Mi oralidad no me deja ver aquello sin toxicidad. Pero bueno, vosotros me perdonáis porque por vuestras caras estáis la mayor parte de acuerdo conmigo. Por lo tanto, pasando adelante de los políticos, la oralidad sin duda es algo que tiene que ver con esa dificultad de sentir que estoy nutrido
y de saber qué es lo que necesito para estar nutrido, tanto afectivamente como mis necesidades básicas. Con lo cual también me agoto. Entonces, una conversación clásica de la persona muy oral es el agotamiento por la parte afectiva o porque no se cuida. Entonces, la falta de energía, la gestión de la energía, que no la tenemos en el esquizoide, aquí la tenemos como el rey. Es difícil sostenerse sobre sus piernas, entonces buscan a alguien para sostenerse, alguien para que les salve, por ejemplo. Hay varias posibilidades. El cuerpo del oral es muy diferente del esquizoide. En la oralidad las piernas son habitualmente más infantilizadas porque es difícil sostenerse. El pecho suele tener una parte más frágil o más para adentro. Le suele gustar mucho el toque, el abrazo. El esquizoide es totalmente opuesto. Aquí el toque, el abrazo, la conversación, estar junto, estar con gente, estar solo, es sentirse abandonado. Abandonada. Y sin duda aquí que tenemos a nivel de ambiente. Muy habitualmente tenemos confusión con las necesidades también, tenemos ese espejo ocular que yo hablaba al principio. Y como miedo de muerte, naturalmente, volvemos a la base. La fantasía o el miedo de muerte en la oralidad es morir de hambre, de sed. En nuestra cultura, como nadie muere de hambre, en el peor de los casos te meten en algún sitio y te dan comida, aunque no te guste. En la fantasía del oral en nuestra cultura es no tener dinero para pagar las cuentas, no tener un seguro de salud. En el capitalismo, en nuestro mundo, primer mundo, no es tanto morir de hambre, es morir de necesidades que te despidan, no tener para tener las cosas que me hacen feliz. Por eso hay tanta compulsión con compras y solo seré feliz si tengo un iPad, un iPod, la llave, la casita, el perro, el periquito, la casa en el campo. Tener mucha necesidad de tener cosas para llenar mi seguridad, ¿no? Pero como también hay recursos como con el esquizoide el recurso sin duda es la asociación de ideas, la inteligencia en su estado compensado. En el estado del oral compensado, ¿cuándo? Compensado, compensada. Yo estoy hablando en general sin géneros, ¿ok? Personas. En el estado compensado, o sea, cuidado, trabajado, yendo en buen camino, que es lo que queremos en psicoterapia, ayudar a que eso sea a nosotros mismos. En su estado compensado es un excelente comunicador, comunicadora, habla de sus sentimientos y se expresa con una facilidad maravillosa y para hablar y con carisma es la cualidad principal, ¿no? La expresión, ¿no? El tono de voz, el carisma, la cadencia, la genuinidad, la autenticidad, cuando hay eso, porque se habla desde dentro, desde el corazón, desde las tripas, cuando es posible. Entonces el oral, cuando no está en desesperación, que lo queremos, socorro, nos angustia, cuando no está en ese lugar y habla desde el corazón, lo sentimos y nos toca. Y esa es la gran cualidad. ¿Ok? Pasamos para el siguiente. ¿Estáis todavía bien, despiertos, con columna? Yes. All right. Muy bien, estamos ahora siguiendo la línea del desarrollo del ser. Y ahora iríamos para la famosa tríade que yo le llamo, que sería el masoquista, el pasivo y el psicópata, que andan todos más o menos por la misma época, después de la oralidad, 2, 3 años. Si estuviese aquí Freud diría la época anal, porque estamos hablando de si en el principio es el sentido de vida, la esquizoidía, es el tema de base existir, el tema de base en la oralidad es la nutrición y la necesidad, el tema de base aquí es la autonomía. El encuentro con la autonomía que ha quedado también con estrés. Siguiendo con esta tríade, el masoquista, el pasivo femenino, el psicópata, tenemos esta tríade que está en contacto con su autonomía, con la necesidad de autonomía, y es aquí que el estrés llega. El estrés al principio era existir o no existir, el otro las necesidades no son satisfechas, aquí se quiere ser libre, experimentar el mundo, tener voz, buscar aquel juguete, vestir aquella ropa, decir que no, tener rabieta, expresar la fuerza. Y en el masoquista principalmente, vamos a empezar por ese, la expresión del niño o de la niña es quiero ser libre, quiero expresarme, quiero, y el ambiente puede ser la madre, puede ser el padre, quien cuide más cercanamente,
dice, para que yo sea una buena madre o un buen padre, tienes que ser un niño bueno, una niña buena y no hacer esas cosas. Haces lo que yo te diga. De alguna forma, grosso modo, los instintos de autonomía son aplastados en relación con que el adulto que cuida necesita que ese niño, esa niña, siga un guión para que no se estrese el ambiente. Entonces, le guía demasiado y los impulsos de autonomía se quedan reprimidos. El mensaje es, si me quieres y para que te quiera, tienes que portarte bien. En el mensaje del oral, para que te queramos, tienes que no quejarte. Y en el primero, para que te queramos, tienes que callarte. Está todo bien. Entonces, en uno no se ven las necesidades, en otro los gritos de socorro en el oral y de angustia pueden ser muchos gritos, pero no llega a ningún sitio, pero hay gritos. Y aquí es el comportamiento, el movimiento. Quieto, quieta, pórtate bien, vístete bien, hazlo todo bien, sigue un ritual, porque es lo que sirve aquí para que todo funcione. Con lo cual, el cuerpo experimenta una energía que sigue allí, pero que no puede salir. Entonces eso se queda muy manifestado en el cuerpo del masoquista, que es compacto, cuello corto, el cuerpo de alguien que está sintiendo que quiere explotar, pero tiene que contener. Es un cuerpo compacto, es un cuerpo que tiene tensión, tocamos el cuerpo y es tenso, es un cuerpo que es redondo en su abdomen, más desarrollado, diferente del oral, lleno, más inflado, piernas gruesas, pesado, es un cuerpo más pesado. Esto a grosso modo y exageradamente. Incluso hay una chepa aquí, un corte aquí en el cuello, en que se coge incluso una persona delgada que sea masoquista, aunque sea delgada, cogemos mucha masa aquí en la espalda porque carga mucho en la espalda. Carga y el propio movimiento de los hombros es hacia adelante. Entonces, en esta estructura de cuerpo pesada, en que el comportamiento de ir para el mundo está condicionada y la forma de retener es la forma de respuesta al estrés para que no haya castigo, se elabora un perfil que tiene mucha dificultad en tener autoestima porque ir para el mundo parece que no funciona, entonces la tendencia es contener. Entonces, claro, hay mucha queja, el masoquista o la masoquista se queja mucho, vive en el pesimismo, todo me ocurre, yo tengo la culpa. Temas como la culpa y la vergüenza andan todo el tiempo juntas. Heredadas del miedo, la culpa y la vergüenza se sofistican, son sofisticaciones del miedo por miedo a ser humillado o maltratado, maltratada. Vamos a encontrar muchas historias de humillación, de bullying familiar o no solo, en la persona que elabora este perfil porque se vuelve poco carismática. Entonces la mirada, la angustia, el peso se vuelve poco seductora. ¿Y cuál es la cualidad sin duda del masoquista? Es la capacidad de quedarse. Aunque está ocurriendo lo peor, es la consistencia. Todos necesitamos la cualidad masoquista que tiene que ver con ser la roca. Cuando todo está mal, saber quedarnos. La cuestión de resistir en el mejor de los sentidos. Cuando es en la exageración estamos en el masoquismo patológico. Pero hablando de la cualidad, nosotros necesitamos la cualidad del resistir. Entonces, ¿cuál sería el miedo de muerte típico que viene en las fantasías o en los terrores nocturnos de esta función del carácter? Todo lo que tenga que ver con respiración, ahogamiento, cuello, cosas con cuello. Por eso también se terminan ahorcando. Es una estructura que tiene mucho suicidio y el suicidio típico es el ahorcamiento. No quiere decir que todas las personas que se ahorquen sean masoquistas, pero el índice y el porcentaje es muy alto. O tuvieron fases de mucha angustia en ese sentido. Ahorcamiento o tirarse de un sitio y quedar aplastados, las mismas cuestiones que tienen que ver con su cuestión del estrés. El no poder ampliar, expandirse y hablar. Entonces, aquí, en este que es el segundo cordón umbilical que lo estudiamos en la formación, los diferentes cordones, ¿no? El primer cordón umbilical es el ombligo, ¿no? El cordón, y cuando se corta se tiene que abrir este. Si no se abre este, nos morimos. Entonces, por eso le llamamos el segundo cordón umbilical. Este es un tema en el masoquista y lo lleva a la musculatura. Trabajar con un masoquista, con una persona que tiene una tendencia fuerte,
masoquista es muy importante porque habitualmente lleva al terapeuta, si no cuida del efecto que tiene, lo lleva a la desesperación, porque nunca está nada bien, porque no trae nada nuevo, porque hay que tirar de la información, porque hay que tener mucha compasión. Y entonces, incluso en la clínica, el trazo masoquista es uno de los que sale más maltratado. Y si es una vertiente más confrontativa o más catártica, son masacrados. Entonces, hay que ser muy hábil para trabajar con masoquistas porque aunque van en su ritmo, cuando abren y cuando se expanden en sus recursos, es para toda la vida. Es la consistencia. Lo que recuperan y lo que ganan se inscribe. Bueno, son casos fascinantes cuando los vemos como fascinantes. Son casos que al terapeuta que es enérgico le pone atacado de los nervios y tiene el instinto de querer darle con una toalla mojada en la cara y decirle, despiértate. Entonces es señal de que tenéis delante un masoquista. Cuando tengáis delante a alguien en que tenéis ganas de darle 2 bofetadas para que cambie de actitud, repensaros, llevar a supervisión, porque lo que estáis delante es de una energía compacta y la última cosa que necesita es de vuestra agresividad. Aunque delante estéis claro y por dentro estáis, le daré 2 guantazos para ver si de una vez por todas deja a la madre, el padre, al novio, el periquito. Calma. Es la última cosa que la persona necesita. Que la máscara sea ajá y por dentro, porque lo sienten. En un ambiente íntimo hay cosas que no se dicen, pero cosas que se quedan en el campo. Cuidado con lo que va dentro, con la presencia que hablaba antes nuestro compañero. La presencia puede cambiar el campo por completo. Lo que pensáis dentro queda en el campo, en el setting, en el vínculo. Por no decir que si es presencialmente se queda todo lleno de hormonas, en vez de oxitocina y del amor se queda el cortisol y se quedan otras y eso se huele. Y aunque sea inconsciente, se transmite. Por eso nuestra área y lo que aprendemos es a trabajar más allá de la técnica, más allá del diagnóstico, pero sabiendo mucho de técnica, sabiendo mucho de diagnóstico, pero trabajando otras fuerzas. Y vamos ahora al otro de la tríade, que sería el pasivo femenino. Este habitualmente es más un hombre y que se confunde a veces con el homosexual, que no tiene nada que ver, que sea homosexual, puede serlo o no, puede ser no homosexual, pero estar muy afeminado. Tal y cual hay muchos homosexuales que son súper masculinos. Pero aquí se confunde y muchas veces es humillado por eso. El pasivo femenino es una estructura que raramente viene a terapia. Habitualmente quien lo manda es el compañero o la compañera porque ya no lo soporta, porque es muy pasivo, porque es muy lento y dice, ay, lo mando a ver si cambia y es más rápido y hace las cosas autónomamente, pero no viene por su propio pie, porque dentro no tiene ansiedad. Hace lo que hace porque es así. Entonces se elaboró de esa forma, diferente del masoquista, relevando y relativizando lo que le pasa, ignorando de alguna forma. Entonces va a su ritmo, muy lento, es pasivo, no es líder, se da mejor con el mundo femenino, que es lo que habitualmente ha tenido, y no se suele dar muy bien con lo masculino, porque habitualmente lo que ha tenido ha sido agresivo y le han dicho, vete con las mujeres, vete con la mamá, con las tías, con las hermanas. Suele tener una presencia femenina fuerte y una presencia masculina que ha atacado lo femenino, que el mensaje que le pasa es, no seas como tu padre o como tu tío, como tu abuelo, quédate con nosotras. Un mensaje que a veces es confuso. Y entonces lo que hay es una cuestión de castración de su masculinidad, de su autonomía en relación de quiero ser también masculino, masculino pero en el sentido de quiero tener voz, quiero tener fuerza, quiero tener también asertividad, quiero mostrar mi potencia, en lo más saludable de lo masculino, ¿no? Y eso se queda comprometido. Con lo cual, curiosamente, el cuerpo se transforma en algo en que las caderas suelen ser más anchas, la espalda menos desarrollada. Es un cuerpo que es un poco femenino, un poco masculino, la voz suave, la piel muy dulce, muy suave también, gestos afeminados para evitar el confronto con lo masculino, para no tener que lidiar con lo masculino porque ha habido agresión. Claro que lo que encontramos es este ambiente familiar habitualmente y son personas que yo digo muchas veces esto que es una broma, pero no es broma ninguna. A veces cuando están en relaciones que habitualmente se relacionan mucho, cuando es con una mujer con la agresiva masculina, que ya vemos, con gente que les domina,
como no sabemos si tienen ansiedad o no, porque están siempre sonriendo, incluso cuando les humillan, sonríen, hacen bromas de ellos mismos, no reaccionan, están siempre bien, aparentemente, en su cosa. Pero un día que alguien dijo algo que a lo mejor es la gota de agua que nadie sabe que estaba su vaso lleno, se van. Pero se van, se van. Se van y no vuelven más. Se van con el cepillo de dientes y el DNI y se van y no vuelven. Se fueron a comprar aceite o tabaco o sal y no vuelven. ¿No sabéis estas historias de, oye, se fue a comprar tabaco y no volvió? Pues suele ser un pasivo. No confrontó porque es su tema, pero se fue. Y lo encontraron 30 años después en Patagonia con su vida, vendiendo zapatos o con otra familia, o en fin. Estos son casos bastante exagerados, por supuesto, son anecdóticos, habrá de todo. Pero sobre todo entender que este es un poco la pasividad nace como respuesta al estrés de la agresión que pudieron tener en su infancia o en esa época, si ese es el ambiente, y entonces surge la pasividad como posibilidad de reducir el ataque, el estrés. Claro que el miedo de muerte o las fantasías muy habitualmente suelen ser castración, morir desangrados por cortarle los genitales, que es exactamente lo que sintieron si lo sintieron así. Entonces suelen tener terrores nocturnos de castración de genitales, morirse desangrados, es muy habitual. Y suelen ganar peso también. Entonces son estructuras muy particulares porque es difícil vincular con ellos en clínica porque raramente vienen por su pie. No confían en algún lugar, tienen un lado muy esquizoide y como fueron bastante maltratados o no vistos o no estimulados, viven en un mundo muy propio. Entonces, antes de continuar, vamos a parar la grabación, Monse. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a la otra parte. Ya como hemos conocido un poco más estas primeras, queda más fácil un poco entender las siguientes. Vamos ahora a la última parte de la tríade, que sería el psicópata o la psicopatía. Nuevamente vienen de áreas que son psiquiátricas, pero aquí seguimos hablando de la parte neurótica. En la psicopatía, ¿os acordáis que la tríade tiene que ver con la autonomía, con la dificultad de asumir autónomamente una necesidad o un movimiento? Aquí, si en el masoquista es quiero ser libre y en el pasivo es quiero ser un hombre y quiero tener espacio y tener voz, aquí es quiero que nadie me domine, quiero que nadie mande en mí. Entonces, en la psicopatía, el ambiente que hay alrededor habitualmente, junto con lo que la persona ya trae, es un ambiente en el cual hay confusión de quién manda, hay confusión de cómo se utilizan las personas son instrumentalizadas desde muy temprano, incluso el niño, al cual se le da información, secretos o pedidos demasiado adultos. Entonces, la estructura no le da tiempo a tener esa cuestión oral y esa cuestión dependiente, que tiene un tiempo. Se le dice que es muy inteligente y que él es el que va o ella va a salvar, el no sé el qué. Sea como fuese, el estructura de la función más tendencialmente psicopática es una función que en su estructura de base tiene confusión de los lugares y confusión del poder. Con lo cual, una de las posibilidades es sentir poder muy temprano, un grounding prematuro, en el cual sabe que puede manipular el ambiente y que tiene un efecto en aquellos que tiene alrededor. Claro que en esta angustia el niño también, la niña se siente maltratado porque su parte vulnerable no es vista. Es visto su comportamiento y lo que él puede hacer en función de algo. Con lo cual la dificultad es encontrar contacto con la vulnerabilidad. Con lo cual tiene una disfunción con la empatía. Por eso es una psicopatía. Es una disfunción de la empatía. No elabora empatía. Por eso hay crueldad. El psicópata domina al otro, rompe los límites del otro, el otro merece ser castigado, domina por el poder, porque tiene una disfunción precoz de la empatía que no tuvieron con él o con ella. Con lo cual, incluso el cuerpo se elabora el pecho más inflado, los ojos muy penetrantes, mirada helada,
Y habitualmente la sensación con alguien que tiene una función psicopática bastante elaborada es el miedo. Nos sentimos taladrados, atravesados, ¿no? Sin duda la función psicopática tiene ese ambiente confuso de poder, de lugares, con lo cual para sobrevivir ha tenido que construirse muy ágil, muy rápido y muy sofisticada. Claro que en la función compensada o de una forma cuando va para la sanación, la claridad mental, la estrategia, la facilidad con tomar el partido y ser líder es muy grande, pero tiene que conectar con el corazón, que es el tema de base. El corazón se ha helado porque se helaron con él. Entonces, al no tener empatía, el vínculo es lo más difícil. Suelen venir a terapia cuando no entienden por qué la gente no se queda con ellos y solo se quedan por interés. Suele venir a terapia muy deprimido o deprimida, porque la gente no se aproxima de corazón, se aproxima por interés. Se ha pasado la vida entera instrumentalizando, entonces es difícil. Y el miedo de muerte de la función psicopática sin duda es solo podrías ser muerto por algo que no es de este planeta o de este mundo. Entonces tienen sueños diabólicos, sucubus, incubus, posesiones, son fascinados por el mundo esotérico o son excesivamente escépticos, radicales, o son fascinados por el mundo esotérico y por cosas de otras dimensiones, porque solo algo de otra dimensión podría competir con su potencia. Entonces es un perfil que es muy interesante porque tener en cuenta que alguien con estas características de lideranza, si va mal, afecta a mucha gente. Pero si va bien, también afecta a mucha gente. Con lo cual tener una función psicopática en el consultorio es tener a mucha gente en el consultorio. Si vais bien con esa persona, ayudaréis a mucha gente. Pero para vincular hay que ser muy potente, muy inteligente y no asustarse porque las primeras sesiones muchas veces son de pruebas para el terapeuta, si somos inteligentes, si nos caemos, si sostenemos la potencia. Entonces las primeras sesiones muchas veces son de medir fuerzas y suelen visitar varios terapeutas y cuentan al terapeuta que se ha encontrado gente muy tonta. Suelen tener la lista negra, donde tienen gente que la ponen en la lista negra. A veces tiene una lista negra muy grande, ¿eh? Entonces, es una estructura muy, muy interesante, pero exige un psicoterapeuta bastante experiente y que lide bien con la contratransferencia y con la agresión velada, porque puede haber mucha interferencia, sí. Tener en cuenta que estamos hablando con alguien que la estructura de base del estrés, la respuesta ha tenido tiempo de tener alguna nutrición, de tener una elaboración, ya viene más elaborado, más sofisticado. Puede ser un hombre o una mujer. Pasamos ahora a la parte que si estuviese aquí Freud diría que es la parte más genital porque está más relacionado con una parte más sexual, ¿ok? ¿Sí? Y que sería la versión masculina y femenina de la misma función del estrés. El agresivo masculina y el fálico narcisista. No sé qué nombre es peor que el otro, pero bueno, vamos a ir más allá de los nombres. En ambos, lo que ocurre es que realmente tuvieron nutrición, tuvieron amor, muchas veces sí. Uno de los progenitores los trató de una forma súper, como el bijou que se llama, el príncipe o la princesa. Habitualmente es el sexo opuesto. La mamá para el chico, el papá para la chica. Hoy en día eso está puede cambiar, pero habitualmente los movimientos de ternura y de afecto suelen ser bastante durante mucho tiempo, pero en algún momento, sobre todo cuando el niño o la niña empieza a mostrar que ya está dejando de ser un niño y una niña y está llegando a la pubertad, a ser un ser sexual, tanto la mamá como el papá dice, ahora ya no podemos tener la misma relación. De alguna forma le pasa explícita o implícitamente que ya todo ha cambiado. Entonces, el derrubar el mundo paraíso de ser especial es un dolor profundo. Con lo cual ocurre una de las cosas más de base. Se tiene que separar el corazón de los genitales. Si se ama, no se puede tener deseo. Porque tener deseo y tener un cuerpo sexual me ha hecho perder a mi mamá o a mi papá. Entonces, el corazón y los genitales se quedan
de alguna forma separados. Romance y romántico es una cosa, el corazón. Sexual no puede tener corazón. Entonces a veces hay también mucha competición de los géneros y hay una necesidad muy grande de la parte estética. Son personas que se cuidan mucho, muy narcísicos, por eso la palabra narcísica, muy para afuera y muy difícil de encontrar ese contacto con la parte romántica. Como tienen nutrición o han tenido nutrición la mayor parte de la vida, son capaces de ir para el mundo y pueden ser líderes y pueden tener mucha inteligencia y tener también una parte psicopática, pero aquí no es tanto dominar por el poder, aquí es dominar por la erotización y por la seducción. Aquí el tema es la seducción, el ser admirados por ser guapos, guapas, potentes, por hacerlo todo bien. La admiración es lo que se busca. En el psicopatía se busca el poder. Aquí es la admiración por la belleza, por la estética, por hacerlo todo bien, por tener cosas. Lo que es una angustia muy grande. Claro, imaginar que la tendencia y la tensión de tener eso hace con que se trabaje compulsivamente y con que las cosas más vulnerables sean más difíciles e incluso detestar a la gente oral porque se quejan, porque no consiguen, porque no se nutren. Aquí, si hay que estar 4 horas, 3 horas en el gimnasio todos los días, se va. Por supuesto, el miedo de muerte aquí tendría que estar relacionado con la base del estrés. Miedo de muerte es enamorarse. Morir de corazón partido. Enamorarse es el terror, porque pueden quedarse abandonados, porque es el abandono de base. Entonces, mucho antes de ser abandonados, abandonan. Van dejando cadáveres de relaciones. Hay mucha promiscuidad o mucho filtreo, ¿no? Pero sin duda en la compensación en el estado más saludable, cuando esa vulnerabilidad y esa entrega del corazón ocurre, son excelentes compañeros, compañeras, se entregan de corazón, son profundos amores. Y si encima son guapos y guapas, pues fantástico. Esto vale lo que vale, por supuesto. Por tanto, estos son los principales estructuras. Hay más otras que no son consideradas estructuras, lo hablaríamos en otra ocasión. El trastorno límite de la personalidad, la histeria que envuelve la energía en muchos de ellos, ya no es considerado hoy una función. Pero principalmente entender esto es muy interesante y son cosas que necesitamos hacer como clínicos, como psicoterapeutas, porque esto me ayuda a entender y a preguntar si la estructura, por ejemplo, es muy narcísica, de la mujer o del hombre que llega al consultorio. El saber de estructuras, de diagnóstico, me puede ayudar a hacer ciertas preguntas, a navegar por ciertos lugares, a saber que tengo que tener cuidado. Eso me crea una especie de presaberes que me ayudan a crear un campo más seguro, que es lo principal. El diagnóstico no es tratamiento, el diagnóstico es una información. Y eso es muy importante para ampliar la perspectiva y el trabajo con la persona, no con su queja. Entonces, esta aula sobre este tema es principalmente para abriros un poquito la perspectiva de los que ya trabajáis con este tema y a los que queréis trabajar con el cuerpo, con el diagnóstico, con la neurociencia, con esta parte transpersonal, que sepáis que es muy importante saber de esto. Es muy importante agilizar mi mirada clínica para el ser humano. Y es importante saber mucho de esto y tenerlo en la punta de la lengua o en el presaber para que me auxilie lo que sé que pueden ser intervenciones veneno. Hay quejas que son las típicas en estas estructuras, en estas funciones. Entonces las tengo que llevar, las quejas son los semáforos rojos. Por lo tanto, espero que esto ayude a tener una visión más ampliada de lo que es el diagnóstico, que no sea una cárcel y que sea realmente un sitio donde el cual podemos navegar con agilidad para que me ayude a contactar y a tener esa presencia humana con el otro, con agilidad mental, de corazón, energética, y darme cuenta que lo que no se dice también se queda en el campo y afecta a que la otra persona coloque en presencia su tendencia más neurótica. Y nosotros la nuestra también, porque un día hablaremos de qué ocurre con el perfil y la función del carácter del terapeuta. ¿Qué combinaciones hay cuando un terapeuta psicópata, por muy compensado que esté,
¿Se relaciona con un masoquista en el consultorio? ¿O con un oral? ¿O con una persona más esquizoide? Hay historias hilariantes. ¿Mm? Ok, entonces vamos a cerrar ahora la grabación, Monse, por favor.